Buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Blanco y junto con mis compañeros Jorge Madrid, Carol Dunant, María Hernández y Saren Romero vamos a hablar de la participación en la abstinencia en las clases. Yo les voy a hablar de la ambigüedad de la participación. Los estudiantes no siempre están dormidos o ansiosos por participar. Jackson describe que en el aula no siempre se divide de manera clara entre estudiantes completamente desconectados o totalmente participativos. La mayoría se encuentra en un estado intermedio, lo que crea una zona gris donde la participación real es difícil de juzgar. Segundo, el profesor debe interpretar signos de conducta ambiguos. Ante la falta de claridad, el docente se ve forzado en actuar como un intérprete de comportamientos que no son concluyentes. Jackson plantea preguntas como: ¿el alumno de mirada vidriosa está pensando en la lección o en otra cosa? O también, la chica que escribe furiosamente toma apuntes o redacta un mensaje personal. Esta ambigüedad es constante en la vida del aula. Y como tercero, la participación y la desvinculación son estados psicológicos fugaces. Jackson enfatiza en que la atención no es un estado estable, no es que un alumno sea atento o desatento, sino que estos son estados que son, como la palabra lo dice, fugaces, pasan rápidamente. La conexión con las clases es temporal y volátil. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el siguiente tema, vamos con las dificultades del profesor. Mi nombre es Carol Dunant. Primeramente, gestionar una clase y al mismo tiempo impartir una lección efectiva impone exigencias cognitivas casi imposibles para el docente. La concentración en el contenido a menudo eclipsa la visión periférica de la dinámica del aula. Primeramente tenemos la doble tarea. Aquí tenemos que es prácticamente imposible controlar a todos y enseñar al mismo tiempo. Jackson señala la imposibilidad física y cognitiva de esta doble tarea. El profesor que intenta vigilar visualmente al resto de la clase mientras mantiene un diálogo animado con un alumno requiere una destreza considerable que a menudo resulta insuficiente para abarcar a todo el grupo. En segundo lugar, tenemos la percepción sesgada. En esta, la impresión del profesor sobre la participación no es una estimación precisa. Debido a la limitación anterior, la percepción del docente sobre cuántos alumnos están participando es inherente defectuosa. Aunque esta impresión tiene un gran significado pedagógico para el profesor mismo, no puede tomarse como un reflejo fiel de la realidad, ya que ésta está sesgada por su enfoque principal en la enseñanza. Y en tercer lugar, tenemos que el profesor, concentrado en la lección, no advierte muchos acontecimientos a su alrededor. Jackson explica que existe una correlación inversa, es decir, en la medida en que el propio docente se consagra profundamente a la lección, es probable que no advierta muchos de los acontecimientos. Por ejemplo, su inmersión en la tarea instructiva lo vuelve necesariamente menos consciente de las microdinámicas de desconexión que ocurren en el aula. Pasando al siguiente tema, tenemos la medición de la atención de Morrison. Primeramente, Morrison prioriza las técnicas de control para la atención del grupo. Para Morrison, el fundamento de cualquier técnica docente sistemática radicaba en el establecimiento y mantenimiento de la atención del grupo. Él creía que existía una buena correlación entre la técnica del control del profesor y su eficacia general. En segundo lugar, el método, que es el observador, anota cada minuto el número de alumnos desatentos, es decir, el procedimiento era metódico, el observador se ubicaba en un rincón, vigilaba una fila diferente cada minuto y anotaba el número de estudiantes que obviamente no prestaban atención durante la clase y luego calculaba un porcentaje de atención general. Y en tercer lugar tenemos el objetivo del buen profesor, que era obtener un 100% de atención. Morrison establecía una meta máxima. En su visión, todo lo que no fuese eso constituía motivo de preocupación, signo de alarma. Esta búsqueda de 100% de atención reflejaba una visión idealizada y muy exigente de la eficacia docente. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Hernández y le voy a hablar sobre los hallazgos iniciales. French halló una alta correlación entre la atención y la capacidad docente. Este alto coeficiente de correlación indicaba una relación muy fuerte entre la relación observada en los alumnos y la valoración que los superiores tenían de la competencia del profesor. En segundo lugar, los profesores con clases más atentas eran mejores considerados. Esto reforzaba la idea de que la atención visible era un indicador clave en el desempeño profesional. Y por último, el profesor capaz domina la atención de sus alumnos.
Se consolidó la noción de que la habilidad central de un buen docente era el control y el dominio sobre el foco atencional de todo el grupo clase. Ahora yo voy a continuar con las críticas y límites a la medición de la atención. Mi nombre es Arin Romero. Bueno, aquí Washburn cuestiona si mirar al profesor significa realmente atender. Él y sus colaboradores lo que hicieron fue, en sus estudios se dieron cuenta de algo fundamental, y es que el hecho de que un estudiante mantenga la mirada fija en el profesor o en su libro no necesariamente quiere decir que éste esté prestando atención. Y pues esta observación fue muy importante porque puso en duda la validez de las mediciones que se hacían sobre la atención en clase. Es decir, mirar no siempre equivale a comprender. Y Shannon, encontró que los alumnos distraídos actuaban tan bien como los atentos. Pues en su experimento, con una lectura sobre paracaídas, lo que hizo fue observar que los estudiantes parecían distraídos en ciertos momentos, y pues estos respondían igual de bien las preguntas sobre ese contenido que aquellos que estaban considerados atentos. Y pues esto lo que demuestra es que la atención no se reduce solamente a lo que se ve de afuera, ya que incluso cuando el cuerpo parece ausente, pues la mente puede seguir trabajando. Continuando, ahora les voy a estar hablando sobre la atención visible versus el pensamiento real de Bloom. Bloom lo que hizo fue que desarrolló una técnica titulada el recuerdo estimulado. Grababa las clases y luego pedía a los estudiantes que relataran lo que estaban pensando en ciertos momentos. Entonces lo que hacía así era que accedía pues a esos procesos mentales que no se ven desde afuera. Ahí solamente el 64% de los pensamientos eran relevantes. Estos resultados mostraron que poco más de la mitad de las ideas estaban relacionadas con cada lección, lo que muestra, de cierto modo, que gran parte del tiempo los alumnos estaban pensando en otras cosas. La falta de atención real es mayor de lo que parece, que es pues otro punto. Y él lo que hizo fue que concluyó que muchos de los alumnos están psicológicamente ausentes, aunque parezcan estar atentos. La simulación de la atención es mucho más común de lo que se cree. Mi nombre es Jorge y yo les voy a hablar acerca de las estrategias para la atención. Como primera estrategia tenemos mantener condiciones de trabajo, es decir, ese control de rutinas y reglas. Aquí Jackson identifica esta estrategia como la gestión de lo aparentemente trivial, es decir, tratar de crear y hacer cumplir un entramado de reglas que provengan perturbaciones. Como segunda estrategia tenemos adecuar el contenido a los cursos del curso a los estudiantes. Esta estrategia es más profunda porque busca modificar el currículo para que éste encaje con los intereses y necesidades del estudiante. Y como última estrategia tenemos las reglas abordan, es decir, el tráfico, el ruido, aislamiento y tareas terminadas, ya que estas reglas se consideran importantes para observar lo que se evidencia en el aula de primaria para prevenir perturbaciones que puedan servir para destruir la orientación del trabajo de todo el grupo. Bueno, y en la siguiente diapositiva tenemos la participación significativa según Kilpatrick. Tenemos primero que la participación profunda no se puede fingir, ya que este autor establece una diferencia crucial, es decir, mientras que las manifestaciones superficiales de la atención perceptiva pueden simularse, la participación genuina y profunda no. Kilpatrick también defiende la participación entusiástica. Aquí el objetivo no es una atención complaciente, sino una participación entusiasta. Y el objetivo del maestro es prestar la menor ayuda posible. Aquí Kilpatrick establece que el docente ideal no es el que más controla o dirige, sino el que facilita que el aprendizaje emane del alumno. Y por último, el aprendizaje surge de lo que los alumnos hacen por sí mismos. Aquí se sostiene que lo que obtiene los mejores resultados en aprendizaje es que lo que los alumnos hacen por sí mismos. El verdadero aprendizaje es activo y autodirigido. A modo de conclusión, tenemos que decir que la distracción es un problema educativo inevitable. Jackson llega a la conclusión de que a pesar de los mejores esfuerzos del docente, la distracción no se puede erradicar por completo. Las acciones del profesor pueden incrementar o menguar su gravedad, pero su presencia es una constante en la vida del aula. También la acción y la participación no son condiciones iguales. Esta es quizás la conclusión más importante de Jackson. Insiste en esta distinción a lo largo del capítulo. La atención se refiere a los signos externos y observables, mientras que la participación denota un compromiso cognitivo y motivacional profundo y auténtico.
Confundirlas es un error pedagógico fundamental. Otro punto de la conclusión es el orden es conveniente pero no suficiente. Jackson reconoce que el orden y el control del grupo son la base. Cuando se pierde el control de un grupo se pierde todo. Sin embargo, advierte que para algunos profesores esto se convierte en un fin en sí mismo, creando un silencio carente de valor pedagógico. El orden es el medio, mas no es el fin. Y por último, el verdadero objetivo es una participación más permanente y significativa. El ideal final no es lograr que los alumnos miren al frente, sino fomentar un estado más permanente de participación en las materias educativas. Esta es una vinculación que se extiende más allá del aula y que está anclada a una motivación intrínseca del estudiante, representando un logro educativo mucho más significativo.